Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la inserción SORT en algoritmos y estructura de datos. Los temas que vamos a ver es cómo funciona, si es de comparación o no, es estable o inestable y qué estrategias usa, o sea, si se divide, vencerá, selección, inserción. Lo que ahorita estamos viendo es inserción. Bueno, ¿cómo funciona? Nos dice que Insertion Sort funciona de manera similar a cómo ordenamos unas cartas a la mano. Tomamos un elemento y comparamos con el otro cuál es el mayor o menor dependiendo de la secuencia que tengamos. Vamos moviéndolo hacia atrás o hacia izquierda dependiendo del orden que deseemos tener, si es de forma ascendente o descendente. Si es de comparación o no. Esto realmente es de comparación sí o sí porque de aquí se decide dónde colocar el elemento. Estamos comparando, digamos, una carta, digamos, un 10 con un 9. Obviamente, si estamos haciendo de forma ascendente, entonces obviamente debería cambiar de la posición 9 hacia donde está la 10, o sea, hacia la izquierda. Entonces en esa es demasiada comparación y eh, se tiene que comparar sí o sí para ver si es que es necesario mover en sí y ponerlos en el orden específico en el que nosotros deseamos mantenerlos, o si es que son iguales quedarían en el mismo orden. Esto nos dice si es inestable o no, y claro que sí es estable porque son elementos que son iguales, o sea, nunca cambian su orden relativo, solo se mueven de mayores y no iguales. Eso es la parte positiva de este algoritmo de ordenamiento. La estrategia que usa es lo que estamos hablando de la inserción short, que utiliza una estrategia incremental, ya que va construyendo la parte izquierda del arreglo completamente ordenada, insertando un elemento a la vez. Esto es lo que vamos a hablar. Yo voy a explicar la complejidad computacional del algoritmo de ordenamiento Insertion Sort, aplicado al caso de ordenar productos por precio en una tienda pequeña. Insertion Sort funciona como ordenar productos manualmente. Tomamos un producto y lo insertamos en el lugar correcto entre los que ya están ordenados. En cuanto a la complejidad computacional, Insertion Sort puede comportarse de tres maneras según el estado inicial de datos. En el mejor caso, cuando los productos ya están casi ordenados por precio, el algoritmo solo hace una comparación por elemento, pero su complejidad es O a la n. En el caso promedio, cuando los precios están mezclados sin un orden específico, el algoritmo necesita varias comparaciones y movimientos, lo que da una complejidad O n al cuadrado. Y en el peor de los casos, cuando los productos están ordenados al revés, es decir, del precio más alto al más bajo, cuando queremos lo contrario, cada producto debe recorrer toda la parte ya ordenada. Por eso la complejidad también es O n cuadrado. Aplicando a una tienda Insertion Sort es una buena opción porque el inventario suele ser corto y los precios no cambian tanto. Cuando la lista es pequeña o casi es ordenada, este algoritmo es rápido y eficiente. Bueno, yo voy a explicar cómo funciona el código para el algoritmo de insertion sort. Bueno, este algoritmo ordena una lista insertando cada número en el lugar que le corresponde. Igual cuando, igual que cuando ordenamos, por ejemplo, unas cartas de póker, ¿no? Bueno, mirando el código, lo primero es que definimos una función, ¿no? Que sería llamada insertion sort y de parámetros vamos a hacer una lista. Primero recorremos la lista desde el segundo elemento con un for. Eh, ¿Por qué recorremos desde el segundo elemento? Porque se supone que el primer elemento ya está ordenado por sí solo. Luego guardamos el número actual y usamos j es igual a i menos 1 para empezar a compararlo con los elementos anteriores, o bueno, con el elemento anterior sería. La idea es movernos hacia atrás comparando si los valores son mayores que el número actual. En cambio, en el bucle while se va desplazando los números grandes hacia la derecha, o sea, hacia el frente, ¿no? Y para hacer un espacio al número correcto. Y cuando ya se encuentra el lugar correcto, simplemente se va a insertar el número actual ahí. Al final todos los elementos habrán sido insertados donde les correspondía y la lista va a quedar ordenada.
Y ya, así es como funciona Insertion Sort. Supongamos aquí le puse una lista, ¿no? Son llamados datos. Aquí la lista original es 11, 12, 11, 13, 5, 6. Lo que va a hacer Insertion Sort es ver 12 y 11, los va a comparar. Y si como aquí 11 es menor que 12, va a hacer que 12 se mueva donde está la posición del 11 y 11 se mueva acá. Se va a insertar, quedaría 11, 12. Luego 11, 12 los compara con 13 y como está ordenado, lo deja en esa misma posición. Quedaría 11, 12, 13. Luego los compara con 5. 5 es menor que los tres valores, entonces va a mover estos 3 haciendo un espacio para 5 y lo va a insertar ahí. Quedaría 5, 11, 12, 13. Esos números los compara con 6. Como ese es menor que 11, 12 y 13, va a ser un espacio, o sea, los va a mover a la derecha, va a ser un espacio para el 6 y lo va a insertar ahí y quedando la lista 5, 6, 11, 12, 13. Muy bien, yo voy a explicar acerca de la aplicación práctica real de este algoritmo. Y hay diferentes escenarios en los que se puede llegar a utilizar esto, como puede ser en una lista pequeña de datos que gracias a su simplicidad lo hace de una manera mucho más rápida a diferencia de otros algoritmos. También se aplica en datos que ya están ordenados, que gracias a que ya están ordenados requiere este algoritmo de muy pocos movimientos para dejar a la lista ya arreglada. También en procesos donde van llegando datos uno por uno y al mismo tiempo se requiere que esos datos se vayan ubicando. Este algoritmo es perfecto para eso ya que solamente los ubica y no los reorganiza como otros algoritmos. También en situaciones que necesitemos de muy poca, que tengamos de muy poca memoria, este algoritmo es perfecto para esto porque no necesita estructuras adicionales, siendo bastante bueno su ahorro de memoria. Bueno, a continuación yo les voy a explicar más o menos algunos ejemplos sobre el insertion sort, pero antes de comenzar es importante entender que para este algoritmo de ordenamiento es necesario tener una lista pequeña y que los datos no estén tan desordenados, ya que este algoritmo va a recorrer elemento por elemento y al final va a ordenarlos uno por uno. Entonces, si es que tenemos una lista muy extensa, entonces va a funcionar de peor manera, va a tener un comportamiento más malo. Entonces, para el ejemplo, van, va a ser muy necesario que los elementos o los datos lleguen uno por uno, como por ejemplo, cómo funcionan las barajas en un juego. Por ejemplo, en este ejemplo de acá arriba se puede observar cómo todas las cartas están desordenadas y lo que hace normalmente una persona es que coge la carta o el elemento y al final lo va a acomodar en la posición correcta y así va a hacerlo, pero todos uno por uno. Entonces, por eso es necesario que esté una lista casi pequeña y al final nos va a quedar las cartas así, de esta manera, ya ordenado.